año y cuánto es el orificio valvular. Pero bueno, en general el periodo asintomático es bastante prolongado. Cuando nosotros lo tenemos que graficar, fíjense, en el periodo de latencia, sí, es prolongado y además tiene casi la misma mortalidad que una persona normal. Excepto cuando empiezan los síntomas. Cuando empiezan los síntomas, la patología comienza a aumentar y la expectativa disminuye muy notablemente. Es decir, que es crucial para el tratamiento y para yo identificar la clásica tríada sintomática de la insuficiencia, de la estenosis aórtica es la aparición de angina, la aparición de síncope y de insuficiencia cardíaca. Esto, bueno, excepto la insuficiencia cardíaca que es más tardía, el síncope, la angina y la disnea, esto es clásicamente desaparece en el esfuerzo. ¿Por qué? Porque en sí el organismo trata de compensarlo en reposo, pero cuando aumenta el esfuerzo, que aumenta la frecuencia cardíaca y yo necesito un mayor volumen sistólico y, por minuto, sí, no da abasto, digamos, el corazón y el orificio no aumenta y las velocidades pueden aumentar, entonces en general la clínica es en esfuerzo en un primer momento, después se puede hacer de reposo, ¿sí? En general primero aparece la angina, que tiene una mortalidad a los 5 años del 50%, después el síncope, a los 3, un 50% a los 3 años, y la disnea a los 2 años, y después insuficiencia cardíaca, ¿está? Así que bueno, es importante eso de que a partir que empieza a hacer 5K, disminuye la mortalidad notablemente y la probabilidad de muerte súbita de estos pacientes es muy alta. La clínica, como les decía, obviamente que la tarea que disnea, angor y síncope en esfuerzo, siempre en esfuerzo, es por esto que hablamos de la oferta y la demanda, que primero va a ser ahí en esos momentos, ¿sí? Por una disminución del volumen sistólico, y va a ser a nivel del miocardio, por eso produce angina, a nivel del flujo cerebral, por eso produce síncope, y obviamente la disnea también con insuficiencia cardíaca cuando aumento las presiones a nivel izquierdo posterior. Sí, la disnea, y esto se puede referir también como disminución de la tolerancia al ejercicio, como agitación, como fatiga, ¿sí? Y sus similares, digamos, para que el paciente se los vaya refiriendo. Obviamente, en un estadio más avanzado, el paciente va a estar en insuficiencia cardíaca clínica, ¿sí? Puede producirse, bueno, muertes súbitas con arritmia ventricular, puede haber hipertensión pulmonar, bueno, endocarditis sobre una bicúspide, puede haber otras complicaciones, pero recuerden siempre la tríada diagnóstica y la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y obviamente para que haya clínica, la estenosis aórtica debe ser severa, ¿tá? O sea, una estenosis aórtica moderada no da síntomas, siempre tiene que ser severa y hay un largo periodo de estenosis aórtica severa asintomático y después se pone sintomático, ¿sí? En general, cuando hay una moderada, ojo, porque tiene síntomas porque o no es moderada y es severa o esos síntomas no corresponden a eso, ¿tá? Entonces ahí estamos hay que hacer, digamos, la diferencia con exámenes complementarios y, bueno, revisar bien al paciente, interrogar, ¿está? Bien, yo tengo al paciente que la forma de presentación es esa, y cómo viene en el examen, en el examen físico, qué voy a ir encontrando. Sí, obviamente lo más florido es la insuficiencia cardíaca, ya la vimos la semana pasada con los criterios de Framingham, que va a ser muy florido, pero si vamos específicamente al examen de la válvula, recuerden que dijimos que en el loop presión-volumen se modifica y tiene su modificación a nivel periférico con los pulsos. Signo vital, los pulsos. Primero arranquen por eso cuando tienen que desglosar una válvula. Pulso tardo. ¿Qué significa esto? Si yo voy a la fisiopatología y dije que el mismo volumen sistólico tiene que pasar del ventrículo a la aorta y hay una obstrucción, por ende va a pasar el mismo volumen, pero en forma más lenta, porque se aumenta el tiempo, el periodo eyectivo, y no tan brusco, digamos, es un pulso, eso se va a ver reflejado en el pulso, que es tardus parvus, es decir, es lento y más prolongado comparado a otro, ¿sí? O sea, es la expresión de la fisiopatología, lo mismo, ¿está? En general, eso es lo característico de la presión, del pulso, perdón. En cuanto a la palpación, sí, si vamos a lo cardiológico propiamente dicho, puede haber frémitos, sí, algún latido que puede estar desplazado en forma más tardía, pero característicamente solamente puede haber, por la hipertrofia, un aumento del choque de punta.
¿sí? Y lo característico es la auscultación, que yo le busqué la auscultación en YouTube para que la escuchen. Así, esperen. ¿Ustedes me ven la pantalla ahí? ¿Qué cambio de...? ¿Dónde está? ¿Se me cerró? Por ahora se ve el PowerPoint. ¿Ahí ya? ¿Sí? ¿O no? No, 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 profe, se no ve se el escucha. PowerPoint. ¿No se escucha? Tenés que No. compartir la ventana. Sí, pero pensé que ya podía... El sonido más que la... o sea, la ventana no dice nada, pero no sé si se escucha el sonido. Ese es el problema. A No, ver, profe, el sonido no se escucha. listo, bueno, listo. Lo buscan ustedes en YouTube. Tuve una... Pensé que lo escuchaban. Bien. Es importante, sí, que vayan a escuchar pacientes con estenosis aórtica severa, pero bueno, como a veces es difícil encontrar los pacientes o por ahí no los enganchan justos, vayan y googleen, así los escuchan, ¿está? Cuando nosotros desglosamos los ruidos cardíacos, desglosamos cómo se escucha todo, es decir, cómo está el primer ruido, cómo está el segundo ruido y cómo están los silencios y si aparecen algún soplo o algún R3, R4, ¿está? Así que, en general, el R1 va a estar conservado, ¿sí? El R2, que corresponde al cierre de las válvulas, va a estar abolido si es severa, excepto que sea bicúspide, ¿sí? La bicúspide no está abolido, sino que se escucha normal. Así que el R2 abolido, severa. Y cuando desglosamos en la sístole, recuerden que siempre ustedes tienen que palpar los pulsos para ver si uno está en sístole y en diástole. Cuando está en sístole es un soplo, sí, que característicamente uno lo escucha en el foco aórtico y que se irradia a la aritmia. Cuando nosotros vemos vemos, no, escuchamos el soplo, ciertas características para definirlo como objetivo, ¿tá? Después uno diferencia la intensidad, depende si aparece frémito o no, ¿sí? Lo que a mí característicamente me hace pensar que es severo es que no esté el R2 y que el soplo tenga un acmé tardío. Es decir, que si yo lo tengo que describir, tiene un ascenso, vieron que si ustedes lo escriben como forma romboidal. El severo tiene el acmé bien tardío y el rombo es como que se hace bien grande a fin de la sístole. ¿Tá? Obviamente que puede aparecer un R3, un R4, ¿sí? En pacientes que están con insuficiencia cardíaca. ¿Tá? A veces puede aparecer chasquido de apertura, pero bueno, lo más frecuente es esto de la abolición del R2 y el soplo sístole. Bueno, acá yo les dejaba el gráfico del pulso y el tema de la modificación. Cuando uno lo pone romboidal, fíjense en cuando es leve, cuando es moderada y cuando es tardía, cuando es severa, el acné es bien tardío. Es que el ascenso es bien al final de la sístole, ¿está? Y el R2 va a disminuir de tamaño, ¿está? Y puede aparecer R3 y R4 en el que es severa. Eso es importante para que ustedes lo diferencien. Siempre que estudien o escuchen a un paciente, entonces, con el pulso, reconocen el R1, reconocen el R2, si, escuchan si hay algún desdoblamiento, un R3, un R4, escuchan si aparece algo en sístole y aparece algo en diástole. Y uno hace todas las maniobras para diferenciar si está del lado izquierdo o está del lado derecho, si aumenta o disminuye con Valsalva. Esto que les digo es importante porque recuerden que todas las válvulas tienen los puentes derecho e izquierdo, entonces en el R2 no va a estar formado solamente por el cierre de la válvula aórtica, sino también de la pulmonar. Entonces muchas veces la abolición, por ejemplo, del R2 se escucha, o sea, no se escucha el R2 en el foco aórtico, ¿sí? Pero si yo me voy más cerca de la pulmonar, escucho el pulmonar, porque el pulmonar sí se cierra, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Y cuando esto se lo quiero decir para que todos hacen lo mismo de escribir polifocal, el soplo, en realidad yo, si bien lo puedo escuchar en muchos focos, uno siempre designa el foco de máxima auscultación, ¿sí? Por eso yo lo defino si es sistólico, si es foco aórtico, si es foco mitral, ¿tá? Así que eso es importante siempre para la diferencia, porque
diferentes patologías, ¿está? En general, cuando cambian con la inspiración, ustedes, eso también para diferenciar del lado izquierdo y del lado derecho si tienen algunas dudas, ¿está? Así que todas esas maniobras ayúdense para diferenciarlo. Entonces tengo este paciente, ya sé cuál es la etiología, cómo va a venir el paciente, qué está pasando en ese corazón y cómo se expresa a nivel de la clínica y el examen físico. Obviamente, si yo entonces lo sospecho y con el examen físico, el estetoscopio, ya casi puedo hacer el diagnóstico de estenosis aórtica severa, obviamente que yo le voy a pedir exámenes complementarios para ver qué es lo que, para confirmar mi diagnóstico y mi sospecha, ¿está? Obviamente vamos siempre de lo más básico a lo más complejo con un electrocardiograma. Clásicamente, entonces, si dije que es una valvulopatía de sobrecarga de presión, se va a ver reflejado en el electrocardiograma una sobrecarga de presión, que es una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿está? Aumenta la masa. Hay muchos índices de hipertrofia, uno de los más es el índice de Sokolov, ¿sí? Que tienen que buscar la S de B1, B2 y la R de B5 y B6, ¿sí? Esto está acá, ustedes cuentan, de B5 B6. Esto tiene que 35 o más de 40, eso cambia la sensibilidad y especificidad, y muchas veces está asociado también a trastornos de la repolarización asociados, como es esto que tengo infradesnivel y T negativa, ¿está? Entonces fíjense en que este paciente, si bien está en un ritmo sinusal, el paciente tiene hipertensión, que es lo más característico. Obviamente esto en un primer momento, chicos, si es una patología que no diagnostiqué hace 10 años y el paciente ya está dilatado, con alteración del ventrículo, obviamente que pueden aparecer otras cosas, ¿sí? En tórax, lo que yo voy a ver clásicamente va a ser el botón aórtico que puede estar prominente, dependiendo de qué patología. Yo dije que es una sobrecarga de presión, por ende, el volumen y el ventrículo va a estar normal. Si yo tengo que desglosar las curvas, puede ser un aumento de aorta, ¿sí? Con el botón aórtico, y muchas veces, fíjense en que la aorta hace esto y se ve el arco aórtico de este lado. Después, hipertensión pulmonar en un más tardío puede aparecer, pero normalmente no debería aparecer, ni tampoco la aurícula. Sí, vamos a tener la silueta marcada por el ventrículo izquierdo, que debe estar conservada, igual que lo derecho, debería estar conservada, excepto, obviamente, como les digo, en la evolución natural se complique, se complique. Pero si no, es un índice cardiotorácico, ¿sí? Menor de 0,5 o igual a 0,5, lo que sí podemos ver, obviamente, agregando la radiografía, es signos de hipertensión venocapilar, ¿sí? Por si el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Y obviamente esto del aborto que les explicaba, ¿sí? Van a ver el botón prominente y a veces un mediastino ensanchado, si es muy ancha, también en pacientes con insuficiencia aórtica, dependiendo que vemos, vamos a fijarnos en eso. El diagnóstico lo hago con un ecodoppler, ¿está? Lo que yo tengo que ir a ver, o sea, ir a preguntarlo, decir, bueno, el que hace el ecodoppler, pero lo hago yo, informarme, digamos. Es importante ver cómo es la válvula, si es bicúspide, si no, qué grado de severidad tiene, si, obviamente, si es la válvula la enferma o es supra o infra, la etiología, como les dije, y cómo está ese ventrículo, si está normal, si está hipertrófico o ya está en una fase más tardía, si tiene hipertensión pulmonar, ¿está? Entonces, todas estas cosas me las tiene que ir diciendo el ecocardiografista, ¿está? Acá son algunas imágenes donde hay una válvula, fíjense en estas bicúspides, se abre como boquita de pez. Vamos a ver la aorta, donde yo voy a diferenciar, digamos, en algunas patologías, voy a buscar si no hay coartación, si no está dilatado. ¿Se acuerdan que la bicúspide está relacionada con patologías de aorta? Y después veo las velocidades y gradientes que puedo encontrar en estenosis aórtica, que obviamente lo que yo voy a encontrar es mayor velocidad porque el flujo tiene que pasar más rápido por ese orificio, ¿sí? Por la ley de conservación de masas, digamos. Un poco más pequeño aumenta la velocidad para pasar, ¿está? Entonces acá algunas imágenes del ecocardiograma, pero es fundamental eso. ¿Y qué más me tiene que definir? Es qué severidad tiene, porque si yo dije que básicamente lo más importante es diferenciar si es leve, moderada, severa, y dentro de la severa una diferencia si es sintomático o no para ir al tratamiento. Entonces hay muchos criterios ecocardiográficos para ver la severidad, ¿sí? Que es el área valvular, que es cuando uno es un área valvular severa, sino, ¿cómo es? Menos de 1, sino con una velocidad más de 4 o un gradiente más de 40. Eso en general es lo severo.
¿tá? Si está indexada superficie corporal, menos de 0,6, eso para que sepan. Siempre nosotros indexamos por superficie corporal porque no es lo mismo un señor de 1,50 con 40 kilos que uno que mide 2 metros, ¿tá? Bien. Así que bueno, como les decía, vamos a diferenciar esto. Esto es un poquito de patología. En el eco nosotros lo que hacemos es mucho lo que les expliqué del ciclo cardíaco, ¿sí? Voy a medir todas velocidades y gradientes a nivel de ese orificio. No quiero que se me con esto, porque bueno, son todas fórmulas del eco, pero sí ustedes tienen que saber qué información me tiene que dar el eco y qué es lo que yo tengo que ir a pedirle al ecocardiografista, bueno, para ver, decir, che, esto está completo, me falta tal dato o no. Así que bueno, tenemos el diagnóstico. Tenemos el diagnóstico y vamos a ir al tratamiento. Cuando vemos las guías, sí, tenemos las guías de valvulopatías de la Sociedad Europea. Fíjense en que clásicamente lo que vamos a ver de la guía es si la estenosis es severa, si la estenosis es severa y si tiene síntomas. Si tiene síntomas, obviamente que tengo que ir a tratarlo. Y si em, sí, tengo que ver otros parámetros que yo veo para ir a tratarla tempranamente. Después vamos a ver bien cómo la vamos a tratar, ¿sí? Que cuando yo evalúo al paciente, le evalúo un montón de cosas, qué riesgo tiene para cambiar esa válvula. O sea, el tratamiento es el cambio valvular. Ese cambio valvular, obviamente, ser a nivel de una prótesis en la válvula. Esa válvula puede ser mecánica o puede ser protésica y la colocación, obviamente, es por una cirugía a cielo abierto, digamos, una cirugía de cambio valvular o unas válvulas percutáneas, ¿sí? Que son TAVI, se conoce como TAVI. Primero, ¿es tratable o no? Dependiendo em, de la clínica. ¿Es severa? Bien, si es severa, ¿es sintomática o no? Si es sintomática, se trata. Si no es sintomática, yo digo, bueno, si el paciente, si el corazón debería ser normal, encuentro que está deteriorado, como la fracción de eyección, menos del 50%, es decir, que esa estenosis aórtica le está produciendo tanto daño al corazón que lo está deteriorando. Entonces, antes que eso siga avanzando, yo lo voy a tratar. ¿Sí? Entonces, si es severa, sintomáticas todos, y si es asintomática, veo cómo está el ventrículo y si me deprimió. Valor de corte del 50 hoy en día, esto puede modificar, ¿sí? Para que esté sintomático el paciente, yo lo tengo que definir, o sea, asintomático el paciente, perdón, lo tengo que definir bien con una prueba de esfuerzo. No es decir, no me quedo tranquila si me dice, no, no, yo no siento nada, sino yo lo veo en un estudio, ¿está? Eso para que les quede claro. Y en ese paciente voy a ir a tratarlo, ¿tá? Obviamente que si el paciente viene con insuficiencia cardíaca o está hipertenso o cualquier cosa, yo lo voy a tratar todas esas cosas. Entonces, sí, de la patología de la estenosis aórtica es el recambio valvular, ¿tá? Lo que yo voy a ver es por qué mecanismo lo voy a cambiar, ¿sí? Fíjense en que estas son las guías, las indicaciones del paciente sintomático, severa sintomática en todos y los pacientes asintomáticos en esos con la FEI menos del 50%. Después fíjense en que estos cuadros hay un montón de otras indicaciones, pero con nivel de evidencia más baja, por eso no quiero que se mezclen tanto. O sea, tengan en claro bien estas que son las que tratamos todos y después las otras podemos discutirlas un poco más, ¿sí? Eh, Obviamente, esto no se lo marqué, pero en todos los pacientes son asintomáticas, pero van a otra cirugía, a corazón abierto, por ejemplo, ya se trata todo, digamos, si ya tiene la válvula moderada o severa y ya se trata, ¿está? Porque si no, lo va a operar eso. Em, Así que bueno, como les decía, el reemplazo valvular va a ser por un recambio con prótesis, que puede ser mecánica o puede ser biológica. Esto lo que va a diferenciar es que una prótesis necesita anticoagulación de por vida y la biológica no. La mecánica en general dura mucho más tiempo y la biológica menos tiempo, ¿sí? Entonces, dependiendo de muchos factores del paciente, la edad del paciente, las comorbilidades, el riesgo de sangrado, yo voy a elegir una sobre la otra. Y el TAVI, que es la válvula percutánea, que es por forma de hemodinamia, se llega a la válvula y se coloca, es como una válvula sostén y lo colocamos allí. Hoy en día esto se le hacía a los pacientes que no se podían operar porque eran muy frágiles o no llegaban a la cirugía, pero hoy en día está creciendo esta indicación y ya pasa a ser una competencia e igual que una cirugía. Entonces puedo elegir o optar por la misma forma.
claramente, si bien avanzó mucho esto, eh, es mucho más cara que la cirugía, entonces, bueno, por ahí tenemos esa limitación. Pero en los pacientes inoperables, obviamente que es de elección, y en los pacientes de alto riesgo también, y después podemos elegir, y dependiendo de la edad del paciente también, esto es una válvula biológica, el TAVI, está por la evolución a largo plazo, ¿sí? Obviamente que esto se está desarrollando el día de mañana, tal vez se hagan solamente TAVI y nada de cirugía, y después cuando nos falle esta válvula se le ponga otra y así sucesivamente, pero bueno, todavía no, seguramente ustedes van a ver acá unos años. Pero bueno, sepan que existen estas formas de solucionarlo, ¿está? Tenemos muchas cosas, como decirle, cuando empiecen a leer a favor de cirugía o a favor de TAVI, pero es esto que más o menos fuimos hablando, ¿está? Hay aspectos del paciente, hay aspecto anatómico, ¿sí? Hay algunas que son contraindicaciones y no se puede hacer tal. Pero bueno, en general, para que lo tengan en cuenta, es eso. Por ahí, cuando ustedes van a la guía, hay muchas indicaciones. Siempre las indicación uno leanlas, las otras por ahí no se mezclan tanto, ¿está? Hasta ahí con estenosis aórtica ¿vamos bien? ¿Se entendió? Profe, yo Sí, tengo una profe. Sí, pregunta. profe. Y ¿Y qué me Cuando, quieren le voy a preguntar? explicar. Yo, cuando vos colocás la válvula por el método TAVI, ¿es siempre mecánica la válvula que se colocas o percutáneamente también se pueden colocar válvulas biológicas? No, percutánea es solo biológica. El Ok, TAVI es biológica, digamos. claro, la otra La que vos, convencional sería para la mecánica. claro, mecánica es lo convencional, la otra es biológica. Bien. Pero bueno, en el desarrollo, si bien la válvula biológica en teoría dura unos 10, 15 años, lo que se está desarrollando ahora es hacer un valve-in-valve, que es poner una válvula, un TAVI sobre un TAVI. Sí, empieza a fallar. Pero bueno, esto es algo que hace 10 años más o menos que está el TAVI y la cirugía hace 50 años que está en evolución. Entonces, bueno, es algo que se va a ir desarrollando con el correr del tiempo, ¿sí? Pero ya es algo de todos los días. Esto es como para que por ahí ya lo tengan en cuenta. Profe, ¿Seguimos? ¿O alguna otra duda? ¿las dos indicaciones se lleva anticoagulación de por vida? Cuando el paciente tiene una válvula mecánica, sí. ¿Por qué? Porque el riesgo de la trombosis de la válvula, vos pensás que si le estoy colocando una prótesis que es muy trombogénica, entonces se pueden formar trombos y tapar esa válvula, digamos, y que se tape el orificio y que se llama un shock obstructivo, o puede ser formar un trombo y irse a hacer una CV, a hacer una embolia periférica, ¿sí? El paciente siempre tiene que estar anticoagulado entre un ring entre 2 y 3, ¿sí? Hoy en día, para las válvulas mecánicas, solamente están los antivitamina K recomendados, los directos aún no demostraron mucho beneficio con estas válvulas y los estudios no avalan todavía la anticoagulación con ellos, ¿está? Así que ahora los antivitamina K. Sí, hay un solo estudio que comparó los directos, ¿sí? O sea, está a favor de los antivitamina K. Por eso uno en la elección tiene que ver que el paciente pueda estar anticoagulado a largo plazo. ¿Tá? Por eso evalúa la fragilidad, son muchos aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Cuando es fino. Pero sí, es una válvula que en aquellos pacientes de bicúspide, pacientes que yo opero a los 40, 50 años, ¿sí? La expectativa de vida le pongo en general una mecánica, prefiero, por esto de la evolución a largo plazo. ¿Está? ¿Alguna duda más? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguimos? Dijimos que entonces la válvula se puede enfermar con una estenosis o con una insuficiencia, ¿tá? Así que ahora pasamos con ambas, como les dije, ahora pasamos a ver el tema de insuficiencia aórtica, ¿sí? Entonces, dijimos que la insuficiencia aórtica es cuando la válvula debería estar cerrada, hay un flujo de sangre que viene desde la aorta hacia el ventrículo, hay un flujo que vuelve, ¿tá? Durante la diástole no debería estar cerrada la válvula, ¿sí? Cuando yo la tengo que dividir, esa alteración puede estar en la válvula en sí o en la aorta, ¿sí?
fíjense acá el dibujito, ¿sí? Normalmente entonces izquierdo se llena la mitral, pasa del ventrículo izquierdo a la aorta y en diástole que se está llenando también hay dos flujos, el de llenado de aurícula y vuelve el de aorta. Cuando divido a las insuficiencias aórticas, yo las divido en dos grandes grupos que son, primero, depende de la cronología en aguda y crónica, porque esto cambia mucho la clínica, y dependiendo de la fisiopatología, que si es a nivel valvular la alteración o a nivel de aorta, ¿sí? Que van a ser diferentes también. Fíjense en que si yo tengo alteraciones de la válvula en sí, por ejemplo, como les dije, bicúspide, unicúspide, cuatricúspide, enfermedades del tejido conectivo, endocarditis, hay en sí de las válvulas en sí, de las válvulas en sí, y sino de la aorta, que la aorta se puede aumentar de tamaño, puede haber una disección, un aneurisma, ¿sí? En general esto se relacionan con alteraciones del tejido conectivo, y al aumentar el tamaño de la aorta, la valva queda suspendida, digamos, y sus diámetros obviamente que impactan porque se separó, digamos, de su origen. ¿Se entiende? Entonces, la diferencia en etiologías de la valva en sí, o, ¿tá? Eh, y a su vez, esto depende si es aguda o crónica. ¿Por qué? Porque una patología que es una sobrecarga de volumen. Esta sí, pasa es que vuelve más volumen. Entonces el ventrículo recibe doble volumen, la aurícula y de esa regurgitación desde la aorta. Entonces es una sobrecarga de volumen. El corazón se va a adaptar a esa sobrecarga de volumen y a tener un volumen en forma crónica. Cuando es aguda, el corazón no lo tolera, ese aumento de volumen, y se produce, digamos, una sobrecarga muy alta de presiones por ese aumento del volumen, y eso lleva a una descompensación mucho más rápida. ¿Sí? Es un paciente que está más en shock, y en cambio el crónico es un paciente de evolución muy lenta. Entonces, cuando es agudo, como dijimos, es una sobrecarga aguda de volumen, el ventrículo no se puede adaptar, se llena, ¿sí? De golpe, esto aumenta las presiones, ¿sí? Y esto va en forma retrógrada, aumento de las presiones a nivel pulmonar, ¿sí? Y esto lleva a insuficiencia cardíaca aguda y hasta shock cardiogénico. En cambio, cuando empieza a volver un poco de volumen y cada vez es más en forma progresiva, esa sobrecarga de volumen se va a adaptar al corazón. ¿Y cómo se adapta? Aumentando su tamaño y su volumen para tener más, ¿sí? Entonces, en general hay una dilatación del ventrículo con una hipertrofia excéntrica, es decir, para afuera y no para adentro, ¿está? Esto a su vez después puede deteriorar ese ventrículo con alteraciones en la función, y también después posteriormente llega a insuficiencia cardíaca. Pero son dos cuadros clínicos diferentes, porque en forma crónica esto puede venir asintomático por mucho tiempo hasta después manifestarse con disnea, insuficiencia cardíaca. En cambio la aguda, por ejemplo, en endocarditis se rompió la válvula, por decirlo, una disección, se rompió la válvula y ese paciente no lo tolera y está en shock y está en edema agudo de pulmón. ¿Tá? Son diferentes, igual que después vamos a ver la clínica y el examen físico del paciente. Así que lo dividen. ¿De dónde viene? ¿De dónde es el origen? Válvula o aorta, y si es aguda y es crónica. ¿Tá? Si es aguda, como les dije, vamos a un shock, un edema agudo de pulmón, y si es crónica, entonces es asintomática por mucho tiempo hasta que aparece disnea e insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ya dimos insuficiencia cardíaca, así que saben todos los signos, la parte clínica, y eso no lo volví a dar, pero cualquier duda que tengan me preguntan. Aguda, como les dije, palidez, sudoración, ¿sí? Alteración de la conciencia, síncope, hipotensión. Y crónica, disnea siempre primero en esfuerzo y posteriormente de reposo con angor y disnea paroxística nocturna. En general, todos los signos de insuficiencia cardíaca. Si vamos al examen físico, es lo mismo. No es lo mismo un paciente, o sea, lo dividimos en agudo y crónico. En la insuficiencia aguda es un paciente que va a estar en shock, va a estar hipotenso, es un paciente que todos estos cambios de dilatarse el ventrículo no se va a dar porque es todo muy rápido, y la auscultación también es muy difícil porque es un paciente que está taquicárdico, con aumento de presiones, ¿sí? Entonces muchas veces es difícil auscultar
soplo de la insuficiencia aórtica aguda, ¿tá? Recuerden que el soplo debería ser diastólico, en sí ya los soplos diastólicos de regurgitación son un poco más difícil de escuchar que los sistólicos, y imagínense que el paciente está a 120, 150 latidos por minuto, que la diástole tenga milisegundos, es muy difícil de auscultar, y en general los soplos son por diferencias de presiones en las cavidades. Como les digo, este no tolera una diferencia de presión muy alta y se equiparan rápidamente, por ende el soplo no es es chiquitito, por decirlo así, ¿tá? Entonces, la semiología no es tan rica, sí, hay que pensarlo siempre, se puede ocultar, digamos, hay que tener buen oído y dependiendo qué etiología puedo ir pensando para verlo, para sospecharlo, ¿sí? En cambio, cuando nosotros tenemos la crónica, como les dije, de pensarlo así en qué está pasando con el ventrículo entonces se dilata, puede haber un desplazamiento del choque de punta, ¿sí? Puede haber, bueno, en la palpación, ¿sí? Va a haber un montón de características a nivel de la semiología cardiovascular. En un paciente crónico es muy rica la semiología de la insuficiencia aórtica crónica, ¿tá? Fíjense, entonces, para desglosar un poco el tema de los soplos, entonces, recuerden, cuando nosotros palpamos, R1 y R2, debería estar el soplo, y siempre es de regurgitación y, digamos, decreciente, ¿tá? Esto de los desdoblamientos es un poquito más difícil de ocultar, pero bueno, y puede estar la presencia de un R3, un R4, ¿tá? El soplo entonces es diastólico, decreciente como les dije, y en general, bueno, en el foco aórtico eso no se los había dicho. Y lo de la gravedad está más relacionado con la duración que con la intensidad, eso siempre, ¿sí? Uno ve la intensidad de los soplos cuando yo los oculto, dependen de fenómenos acústicos de la pared torácica y un montón de cosas, en cambio las características no. Entonces, siempre las características son más importantes que en realidad la intensidad. Muchas veces escucho un soplo con mucha intensidad, pero no es tanto como parece. O de un paciente chiquito, joven, que lo tenemos, que es linda auscultación, pero no, eso no quiere decir que sea severo, ojo. Cuando es aguda, ojo que este soplo en vez de durar, no es holodiastólico como debería ser, sino a veces por las diferencias de estas presiones es mucho más cortito y termina, digamos, al principio de la diástole y nada más. ¿Ah? Cuando yo lo reviso al paciente, este dibujo es de la crónica, ¿no? Si no, es triangulito acá, solamente esperen que busque el curso. En la aguda es como un triangulito acá y nada más el soplo. ¿Tá? Otras cosas que van a ver a nivel de un paciente con insuficiencia aórtica crónica es las características. Dijimos que una de las cosas principales es ver, digamos, el pulso. Si vamos a la fisiopatología, dijimos que es una valvulopatía de sobrecarga de volumen. Entonces, si voy al loop presión-volumen, que me olvidé ponérselo acá, al loop presión-volumen, las presiones, digamos, en el eje vertical no se modifican, pero sí aumenta el volumen, entonces se desplaza el ciclo cardíaco hacia la derecha porque tengo mayor volumen, ¿sí? Volumen total, volumen residual, entonces se corre hacia la derecha. Y además, lo que son las dos líneas, ¿se acuerdan? La contracción y relajación isovolumétrica, las voy a perder. ¿Por qué? Porque cuando deberían estar cerradas y ser isovolumen, hay una insuficiencia, entonces disminuye, digamos, ese volumen. Entonces, aumenta ese volumen. Así que eso es la diferencia en el ciclo, en el loop, ¿está? Entonces, yo voy a palpar el pulso y digo, cuando sale la sangre, el volumen sistólico desde el ventrículo hacia la aorta, rápidamente hay un flujo de sangre que vuelve, ¿está? Entonces, si yo lo tengo que ver en el pulso, es el pulso Zeller, es decir, un descenso muy rápido, que esto es justamente por esto de que cae el flujo, viene saliendo y hay una regurgitación, ¿tá? Esto se expresa Esta fisiopatología se expresa en todo el
cuerpo, ¿sí? A nivel del pulso periférico, lo que puedo encontrar es el martillo de agua en la muñeca, lo hago levantarse, ¿sí? En la presión arterial, yo le tomo la presión y hay un aumento de la presión diferencial, que esto es muy característico, por presión de 160 a 30 milímetros de mercurio, ¿sí? Cuando hay más de 60 es cuando se dice la TDA diferencial. Después a nivel, cuando lo revisamos al paciente, estos fenómenos se ven a nivel de pupilas, que hay una apertura y cierre de la pupila, hay un signo salutatorio Muset, que es cuando el paciente mueve la cabeza en forma sincrónica con el pulso, el baile carotídeo, ¿sí? En el cuello. Eso fíjense en si no lo ven en un paciente en los hospitales, googleen, para ver algunos que la verdad que lo ven y no se olvidan más. Pero es todo referencia a lo mismo, del aumento del volumen rápido y el descenso rápido, ¿sí? Así que, bueno, la verdad que es riquísima la semiología de la insuficiencia aórtica y posta, cuando lo ven no se lo olvidan nunca más. Obviamente esto no está en la aguda, ¿sí? Porque no le da el tiempo para producir todo esto. Lo mismo, yo los exámenes complementarios em, para confirmarlo, ¿sí? Electrocardiograma, radiografía de tórax. Radiografía de tórax. Dijimos que hay dos formas de patologías, a nivel valvular y a nivel de aorta. Así que la aorta es importante mirarla, en cuanto puede ser un mediastino ensanchado, puede estar aumentado el botón, ¿sí? Prominente de la aorta. Así que eso es importante ver. Y como les dije, es una patología de sobrecarga de volumen, en donde el ventrículo izquierdo va a estar aumentado de tamaño, entonces tenemos aumento del índice cardiotorácico. Así que vamos a tener o el mediastino ensanchado como esta, y las otras más tardío pueden padecer hipertensión pulmonar, pero si no, característicamente a expensas del ventrículo izquierdo, ¿tá? Obviamente también signos de insuficiencia cardíaca, que es lo que voy a ver, ¿tá? Paciente con insuficiencia aguda, el paciente está en shock, siempre en el agudo de pulmón, ¿tá? En este caso, fíjense, es una disección donde hay un mediastino ensanchado. Un electrocardiograma, dijimos que es una sobrecarga de volumen, repito siempre lo mismo, pero es para que le quede claro. Entonces, eso se va a representar con una sobrecarga de presión y con una sobrecarga a nivel diastólico, ¿sí? Fíjense en que tenemos también alteraciones con trastornos segmentarios, ¿sí? Perdón, trastornos de la repolarización, que es importante, ¿sí? Ver todas las características. Cuando vayan a ver electros, tanto de hipertrofia, vean que hay criterios, digamos, para definirlo, ¿sí? Uno va tomando, esto aparece en tal delegación, esto en el otro, entonces uno va sumando criterios y lo toma como positivo, ¿está? El diagnóstico siempre cardiográfico, como les dije, uno va a diferenciar primero si la valvulopatía es severa, dónde está la válvula, si es problema de la válvula, si es problema a nivel de la aorta, ¿está? La severidad, cómo está el ventrículo, si está, cuánto dilatado está o no, y la función ventricular es importante. Y en los casos de la aguda, siempre la repercusión hemodinámica es fundamental. Acá, por ejemplo, tenemos una aorta, ¿sí? Que está dilatada, eh, entonces fíjense en que quedan como suspendidas las válvulas y no se cierra bien porque anatómicamente no quedan a coaptar. Y ahí la insuficiencia. Es lo mismo acá, ¿sí? Todo este chorrito que se ve rojo, cuando debería estar cerrado, es la insuficiencia aórtica, ¿sí? Esto, como les digo, es para saber ustedes qué tienen que informar un eco, ¿sí? Fíjense, en sí, las cúspides o las comisuras, cómo ven la válvula, ¿sí? O la aorta, ¿tá? En todos sus segmentos y si hay alguna patología valvular. Y en sí, cuando definimos ya la insuficiencia aórtica, ¿qué severidad tiene? Recuerden que se clasifican leve, moderada, severa. Obviamente las severas son las que a nosotros nos interesan. Hay muchos parámetros, ¿sí? Cuantitativos y cualitativos para diferenciarlas. Esto tiene que, bueno, clasificarla según la severidad. Se los dejo, pero no es para que entren en detalle, ¿sí? Son cosas técnicas. Fíjense que esto es para ver los flujos, dónde llega, cuánto es son
las mediciones que uno va a ir haciendo en el ecocardiograma, ¿está? Entonces, yo defino el paciente, si es algo crónico, tiene la válvula, cómo está, obviamente, si es y cuánto sintomático esté. Es lo mismo que la crónica, obviamente es un paciente que mucho tiempo está sintomático y después empieza con síntomas diferentes a la aguda, que tiene un tratamiento obviamente muy rápido y son patologías agudas, ¿no? Lo que yo voy a diferenciar entonces es si el paciente tiene síntomas. Eh, Siempre para tratar, similar a lo de que veníamos hablando de estenosis. Así que todos los pacientes con insuficiencia aórtica, que voy a ver si viene de la aorta o viene de la válvula, ¿está? Y si es grave, si tiene síntomas, ¿está? Ahora, todo paciente con insuficiencia aórtica severa sintomática se trata. Y en aquellos que son asintomáticos, tengo que chequear realmente que sea asintomático con exámenes complementarios y si no es asintomático, veo lo mismo. ¿Cómo está la función ventricular? Si la función ventricular está deteriorada y sin otra causa, siempre ustedes chequeen que no tiene otra causa de depresión de la función, eso que se está deteriorando por la valvulopatía, ¿sí? Tengo que ir a tratarla. Entonces, una FE menos del 50%, lo voy a ir a tratar también, ¿sí? En este caso, la forma de reemplazo valvular es un reemplazo valvular con prótesis por cirugía, ¿está? Hasta hoy en día. En general, las insuficiencias, entonces, sea prótesis biológica o prótesis mecánica, es cirugía de recambio valvular, no así la percutánea. Si bien se están probando las percutáneas sobre insuficiencia, no está el desarrollo como en estenosis. Vamos al recambio valvular. eh, eh, Clásico, ¿está? Cuando vean las indicaciones, siempre, sí, en pacientes sintomáticos, en pacientes asintomáticos, pero con disminución de la fracción de eyección o los diámetros muy dilatados, o bueno, en pacientes que vayan a otra cirugía, eso siempre, digamos, si el paciente va a una miocárdica y tiene una válvula severa, aunque esté asintomático, se tratan las dos cosas. Y después es importante cuando nosotros observamos, eso por la válvula en sí, es severa sintomática. Ahora, si la insuficiencia es severa, pero por culpa, por decirlo así, por etiología de la aorta, yo veo cuándo la tengo que ir a cambiar antes, ¿sí? Fíjense ahí en pacientes con dilatación de la raíz, ¿sí? El reemplazo eh, de la raíz aórtica con conservación de las válvulas, porque uno piensa que la válvula es normal, siempre está recomendada antes que el recambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la anatomía está conservada, solamente que no cierra porque se dilató y el aparato de sostén, ¿sí? No funciona, pero sí las válvulas. Y después, dependiendo de las indicaciones, hay 2A que ven, dependiendo de la aorta ascendente, los diámetros, yo la voy a ir a cambiar y puedo ir a hacer la cirugía dependiendo del diámetro de la aorta y dependiendo de algunos factores de riesgo agregados. ¿Está? Pero bueno, no se mezclen tanto con eso. Bien, hasta ahí insuficiencia. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? La verdad que Bien, me olvidé ponerles ahí en aorta el cuadrito del loop de presión volumen, pero siempre véanlo ahí, porque por ahí es muy gráfico y si ustedes entienden fisiopatológicamente qué está pasando, la clínica viene por ahí, ¿está? Así que bueno, por ahí hagan siempre esas diferencias, bueno, en insuficiencia aguda crónica si es de la válvula o de la aorta, y siempre para el tratamiento si es severa, si es sintomática o asintomática, igual que la estenosis, ¿sí? Las válvulas siempre nosotros vemos qué clínica ver si es sintomática, como para que no se pierdan, ¿sí? Porque por ahí van a leer las guías y hay un montón de indicaciones, pero bueno, las indicaciones claras son esas. Después podemos discutir un montón de cosas y operar antes a determinados pacientes, ¿sí? Pero estos son los que sí o sí nadie discute. Pregunta. De los soplos, googleen, posta en YouTube, se lo había buscado, pero bueno, hay uno que tiene todos los gráficos de los soplos y está bueno como para hacerse el oído. Y busquen, digamos, de la semiología insuficiente crónica, también todos los signos, porque ustedes los leen y dicen, todo esto se ve, la verdad que sí, se ve así tal cual, es increíble, decir, no puedo estar viendo esto en un paciente, y sí, lo ven, así que googleen, no se dan nunca. ¿Ah?
Muy bien. Buenísimo, gracias. profe. Genial,